Capítulo 1. La espera de la promesa. El viento vespertino, un suspiro de siglos que traía el aroma de hierbas amargas y caravanas lejanas, tocaba suave pero implacablemente las tiendas de lona que se erigían como una isla de fe en el océano del espacio ilimitado. El sol se inclinaba lentamente hacia el ocaso y sus últimos rayos no caían, sino que se extendían, transformando la arena en oro vivo y humeante, un recordatorio sutil de las riquezas inmensurables prometidas por el Dios invisible. Abraham, el patriarca, se sentaba a la entrada de su tienda, absorto, con la mirada fija en la lejanía donde el cielo se unía con la tierra en un beso ardiente. Su corazón estaba lleno de una fe inquebrantable, esa que le obligó a dejar todo lo conocido, pero la sombra de la duda, como una serpiente venenosa, aún se agitaba en lo profundo de su alma. Recordaba las palabras de Dios, quien le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo. Sin embargo, los años pasaban como arena entre sus dedos, y Sara, su esposa, no le daba un hijo. Cada tarde, buscaba lógica en la inmensidad, intentando reconciliar la magnitud celestial de la promesa con la dura realidad biológica de sus cuerpos envejecidos. Capítulo 2. La decisión de Sara. Sara, antaño joven y hermosa, cuya gracia podía cautivar a los reyes, ahora llevaba en su corazón un dolor corrosivo e inefable, más pesado que cualquier oro. Su belleza perduraba, pero se había vuelto fría, como una joya no calentada por el fuego interno de la vida. Cada noche miraba fijamente el cielo estrellado, el mismo cielo que prometía grandeza a su marido, buscando no solo una respuesta, sino una prueba de por qué el Señor, tan generoso con su Abraham, había cerrado su vientre, transformándola en tierra seca e infértil. Ella sabía, Dios había dado a Abraham la promesa de que naciones brotarían de él, pero no había especificado que debía suceder a través de ella, Sara. La costumbre de aquella época era simple y dura. Si una esposa no podía concebir, debía entregar su sierva a su marido. Este era un puente legal, tendido por la desesperación humana sobre el abismo del misterio divino. Una tarde, cuando el viento traía no solo el aroma del desierto y hierbas amargas, sino también el frío de la vida incumplida, Sara le habló a su marido. Su voz era extrañamente tranquila, como si estuviera pronunciando una sentencia sobre sí misma, con una amarga resolución. He aquí, el Señor me ha impedido tener hijos. Ve, por favor, a mi sierva Agar. Quizás yo pueda tener hijos de ella. Abraham guardó silencio. Su corazón luchaba entre su amor por Sara, su lealtad a Dios y la sombra de la tentación humana. Sintió que esta solución era impura, mezclando la astucia humana con una promesa divina. Sin embargo, vio la profundidad del sufrimiento de Sara y su disposición a este autosacrificio. Él aceptó. Fue su primer gran tropiezo en el camino de la fe, un momento en el que permitió que la desesperación de su esposa anulara la creencia absoluta de que Dios cumpliría su palabra a su manera, en su tiempo. Capítulo 13. Agar y la primera vida en el vientre Agar, la egipcia, cuyo destino hasta ese día fue meramente la sombra de la grandeza de Sara, joven y obediente. Inicialmente no comprendió por qué esta extraña, casi sagrada designación había recaído sobre ella. Ella, una esclava, se estaba convirtiendo en el instrumento para cumplir una gran promesa cósmica. Esto era un honor, cuya tensión casi rompía sus jóvenes hombros. Cuando la primera vida invisible fue concebida en su vientre, Agar sintió más que un cambio físico. En su corazón nació el orgullo.
un sentimiento cálido y engañoso de superioridad. Ya no era solo una sierva, ella era la portadora de la carne de la promesa, aquella a quien Sara misma no pudo concebir. Comenzó a mirar a Sara con una mirada altiva oculta, aguda como una navaja. Sara vio en esta mirada la destrucción de su propia dignidad. Los celos, esos demonios verdes, comenzaron a devorar su alma. Vino a Abraham, con los ojos ardiendo con el fuego de la ofensa. Mi agravio es sobre ti. Te entregué mi sierva a tus brazos, y ahora ella me desprecia. Juzgue el Señor entre tú y yo. Abraham, paralizado por la impotencia moral, se encontraba entre dos mujeres, dos fuegos. Respondió en voz baja, con ese mismo deseo fatal de evitar el conflicto. He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Esta fue la cobardía de un líder que eludió la responsabilidad. Y Sara, al tomar esta nueva y antigua autoridad, pasó de la ira a una venganza fría y sistemática. Comenzó a afligir a Agar, utilizando todo método de humillación psicológica. Agar, incapaz de soportar tal golpe, huyó al desierto. Capítulo 4. El ángel junto al pozo. El desierto era un símbolo de desesperación total, un lugar donde una persona, habiendo abandonado el mundo humano, se enfrenta a su propia mortalidad. El sol abrasador caía sin piedad, convirtiendo la arena en una plancha ardiente. Agar caminaba, como un animal escapado de una trampa, sedienta no solo de agua, sino de misericordia, agotada por el viaje físico y por el peso de la vida que crecía dentro de ella. Ella tropezó con uno de los pocos milagros del desierto, un pozo de agua en el camino a Shur. Y allí, en medio del silencio del desierto, apareció el ángel del Señor. Su presencia no fue atronadora, sino tal que detuvo el tiempo y el espacio. Su voz era tierna, pero llena de absoluta e inauténtica autoridad. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió entre lágrimas, temblando, huyo de mi señora Sarai. Entonces el ángel, sin juzgar su huida, sino señalando un orden superior, pronunció las palabras que se convirtieron en el epicentro de su destino. Vuelve a tu señora y sométete humildemente a ella. Este fue un regreso, no a la esclavitud, sino al cumplimiento de su propósito. Y luego, la promesa a la esclava. He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Llena de una reverencia temblorosa más fuerte que el miedo, Agar levantó la vista y llamó el nombre del Señor que le habló. Tú eres el Dios que me ve, el Roi. En su más profunda soledad, cuando no era nadie, el Dios Todopoderoso la escuchó, a la esclava fugitiva. Capítulo 5. El nacimiento de Ismael. Agar regresó. Su regreso no fue un triunfo, sino una sumisión silenciosa que llevaba la impronta de una autoridad de otro mundo. Sara, llena de un silencio amargo pero orgulloso, la recibió. Entre las dos mujeres pendía ahora no solo la tensión de los celos, sino también el conocimiento del secreto del desierto, que Sara solo podía adivinar. Agar regresó para cumplir la promesa, pero ya no era una simple sierva, era un instrumento, santificado por la profecía. Abraham la aceptó con alivio y respeto. Ahora que la situación había sido rectificada por indicación del ángel, pudo convencerse de que su desvío humano había sido de alguna manera consagrado por la intervención divina. El tiempo pasó. El embarazo de Agar fue la prueba visible, palpable e innegable de que el pacto no había sido olvidado. Cada movimiento del niño en su vientre
Era el golpe de un reloj que marcaba el final de la larga espera. Y cuando el hijo nació, fue un triunfo épico, aunque agridulce. Él era el primer, largamente esperado y ruidoso fruto de la gran promesa. Cuando Abraham tomó al niño en sus brazos, sintió no solo pura e inalterada felicidad paternal, sino también el peso de una responsabilidad que no había podido manejar durante 24 años. El niño era sano, robusto. Su llanto era sonoro y lleno de vida. Abraham, cumpliendo la voluntad del ángel, le puso el nombre de Ismael, Dios oye. Este nombre fue un recordatorio constante de dos cosas: que Dios escuchó las lágrimas de la esclava y que Dios cumplió su parte de la palabra, aunque no por el camino que el patriarca más había esperado. Abraham tenía 86 años. Estas cifras no eran meras estadísticas, eran un símbolo de paciencia desgastada, de esperanza casi agotada. Sostener a este infante en sus brazos a tal edad era un milagro, pero un milagro nacido no en el vientre de su amor, sino en el vientre de su desesperación. El sol volvió a salir sobre las tiendas de Abraham. La vida continuó, pero había cambiado para siempre. Ismael creció, como un árbol salvaje en el desierto, fuerte, enérgico, encarnando la profecía del ángel. Abraham lo amaba con el afecto profundo y tranquilo de un padre. El muchacho se convirtió en su alegría, su orgullo, su esperanza real y tangible. Pero Sara permaneció en la sombra. Miró a Ismael, a este chico robusto y sano, cuya risa resonaba por el campamento, y vio en él un reproche vivo a su esterilidad, así como la consecuencia de su decisión apresurada y humana. Ella era la madre de Ismael por ley, pero no por corazón. Vio a su marido entregar a este hijo su amor, su sabiduría, su herencia. Y aunque la promesa divina estaba ahora encarnada, aún no se había cumplido en la plenitud de la verdadera y profunda promesa destinada a ella personalmente. Sara seguía esperando. Su mirada, dirigida una y otra vez a las estrellas, ya no estaba vacía, sino llena de amarga determinación. Vio al hijo de Agar y supo que Dios podía crear. Pero su corazón, su esencia femenina, anhelaba su propio milagro. Ese milagro que restauraría su dignidad, para que pudiera decir: no fue Abraham quien hizo esto, ni Agar quien ayudó, sino el Señor mismo en su tiempo. Ella no solo esperaba un hijo, esperaba la restauración de su alma y la prueba final de que la fidelidad de Dios hacia ella personalmente era más fuerte que las leyes de la naturaleza, las leyes del tiempo y las leyes de la costumbre humana. Y en esta tensa y singular esperanza, Sara siguió viviendo en silencio, esperando su verdadera, divina señal.